El libro de Josué capítulo 1 verso 8 dice esto: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Espíritu de Dios, toma este tiempo. Padre amado, háblanos y que a través de la palabra podamos ser edificados y bendecidos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupa tu lugar, por favor. El parámetro de la sociedad moderna indica que para hacer un dictamen en cuanto al éxito que una persona tiene, pues se fija a través de tres principales elementos. Si una persona tiene dinero, si una persona posee un cargo importante, o si una persona muestra belleza física, el dictamen es que esa persona ha alcanzado el éxito. Pero como cristianos, nosotros no estamos tan separados de la idea de ser exitosos. Se habla en charlas motivacionales, en conferencias, en discursos prominentes acerca de que las personas, en este caso los creyentes, necesitan ser exitosas. Y ahí deberíamos plantearnos una pregunta: ¿puede ser un cristiano exitoso en todo? Y si la respuesta fuera afirmativa, ¿cuál necesita ser el camino a seguir del cristiano para alcanzar el éxito? Hay algunos, por otro lado, que cuando hablan acerca del éxito tienen como un cierto rechazo a la palabra. Y no debe extrañarnos, porque la palabra éxito se asocia con prácticas regularmente que no pueden ser justas. Es esta frase de el fin justifica los medios. Es decir, que en la sociedad moderna no importa cómo tú puedas llegar a una meta, cómo puedas tú alcanzar, ¿verdad?, un fin que ya te has planeado o has visto. Lo más importante es poder llegar a ese lugar. No importa si en el trayecto tuviste que actuar de una manera equivocada. Pero como cristianos no deberíamos sentir un rechazo en cuanto al concepto de éxito. Tampoco deberíamos tener, ¿verdad?, un ejercicio desmedido o desenfocado en cuanto a querer ser personas exitosas. Deberíamos más bien aprender el consejo de Dios y todo el consejo de Dios en cuanto a la forma en la que deberíamos actuar para alcanzar el éxito o la prosperidad. Mire, sobre todo en un mundo en donde la tiranía del dinero, la tiranía y la mala enseñanza acerca de la prosperidad ha generado, ¿verdad?, de una manera muy desmedida que las personas se volquen a la avaricia. Pero ya lo había advertido el apóstol Pablo, que raíz de todos los males era el amor al dinero. Saber también que los cargos son pasajeros, las posiciones que podamos ir obteniendo, la manera en cómo podamos ir escalando, pues si bien puede durar un tiempo que según nuestra apreciación puede ser largo, pero finalmente es algo que no va a durar toda la vida. Debemos saber también que la belleza física al paso del tiempo se va a ir perdiendo, que vamos cambiando físicamente, que cuando vamos, ¿verdad?, en las iniciales etapas de la vida, podemos nosotros ir disfrutando, ¿verdad?, de la bondad que la juventud nos puede dar o la infancia, pero que al paso de los años el mismo metabolismo, el cuerpo va teniendo cambios, la dinámica de vida, el hecho de que si una persona se casa, tiene hijos, todo eso va a contribuir para que esa belleza física pues comience a tener, ¿verdad?, cambios significativos.
Es por eso que una relación, por ejemplo, hablando del matrimonio, no puede, ¿verdad?, perdurar si lo único que lo sostiene es la belleza física. Así que si usted ha considerado ser una persona exitosa, una persona próspera, una persona que pueda disfrutar también de los beneficios del éxito, debería entonces considerar el consejo de Dios a través de este capítulo 1 del libro de Josué. Así que en esta oportunidad yo quiero hablar con ustedes acerca del fundamento del éxito. ¿Cuál es el origen del éxito en la vida de todo cristiano? Y cuando lo alcanzamos, ¿de qué manera yo podría, ¿verdad?, sostener ese éxito en mi vida como creyente? El capítulo que leímos, capítulo 1, específicamente el verso 8, nos habla acerca del fundamento del éxito en la vida del cristiano. Y para que un cristiano pueda ser exitoso, lo primero que requiere hacer, es un requisito, es permanecer en la palabra. Esto es que no podemos nosotros aspirar a un éxito en nuestra vida desligados de la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros debe tener un trato serio. La palabra de Dios es la palabra que Él ha inspirado y nos ha dejado como un testimonio fiel, verdadero, confiable, seguro, para que en este peregrinaje de la vida terrenal podamos ir alcanzando éxitos, pero un éxito a la manera de Él. Es decir, que podemos alcanzar un éxito según los estándares del mundo o de la sociedad, pero en lo que deberíamos ocuparnos como cristianos es alcanzar un éxito a la manera de Dios. Querer, ¿verdad?, apartarnos de la palabra de Dios y tener al mismo tiempo la intención de alcanzar el ideal de Dios, es algo que no vamos a poder realizar nunca. Es un sueño utópico. Es un sueño que solo está en nuestra mente, en nuestra imaginación, pero que no lo vamos a lograr cristalizar nunca. El llamado que Jehová Dios le hace a Josué es un llamado a la permanencia en su palabra. Cuando Josué recibe este importante llamado, y cabe decir que es un llamado por iniciativa divina, es Dios quien está buscando a Josué y le está entregando una importante tarea. Josué tenía que repartir la tierra que le habían prometido al pueblo de Israel. Y mire, la situación en la cual Josué y el pueblo se encontraba no era una situación armónica, no era una buena situación. Podemos observar por lo menos 3 situaciones acá que estaban afectando de una manera negativa la condición de Josué y del pueblo. Por un lado, él se encontraba junto al pueblo en un proceso de duelo. Habían tenido la pérdida del gran líder Moisés y ellos habían estado a lo largo de un mes, 30 días, en un terrible lloro. Había luto en el corazón de Josué. Esto es que emocionalmente él tenía una inestabilidad. El pueblo de la misma manera se encontraba inestable y la situación, ¿verdad?, ameritaba que ellos pudieran tener una correcta elaboración del proceso de dolor por la muerte del gran dirigente hebreo. Además de esto, estaban en una situación de transición. Transición es cambio. Y es que ahora que Moisés no estaba, había un sinnúmero de preguntas alrededor del siervo de Moisés llamado Josué. ¿Quién iba a tomar la estafeta? ¿La promesa de Dios se iba a cumplir al pie de la letra? Dios habría de llevar al pueblo hacia la ciudad de Canaán y ellos habrían de tomar la tierra que Dios ya les había prometido. Había incertidumbre en ellos. Y es que cuando un líder muere, cuando en el seno de una familia el padre muere, cuando en la sociedad el presidente muere, cuando el líder en donde las decisiones más importantes se toman, en donde gira, ¿verdad?, el movimiento de esa familia o de esa sociedad,
Cuando esa figura de liderazgo no está, definitivamente hay una incertidumbre. La Biblia nos narra también acerca de Jesús, que cuando Jesús muere, hay una serie de acciones, ¿verdad?, derivadas de su muerte. Y una de estas acciones es que los discípulos salen, los discípulos se esparcen, van de un lugar a otro. Pero Dios ya les había dado una promesa. Jesús había hablado con ellos, les había advertido acerca de su muerte y les había dicho que eso iba a pasar. Y ellos, por esa palabra, por esa promesa que recibieron, decidieron regresar posteriormente al aposento alto para esperar lo que Jesús ya les había prometido. Así que estaba esta incertidumbre, estaba la transición, estaba el proceso de duelo en la vida de Josué y en el pueblo israelita. Y ellos no sabían qué les deparaba en el futuro. De hecho, hermanos, nadie de nosotros conoce el futuro. Ni siquiera sabemos qué va a pasar después de este servicio. No sabemos lo que va a ocurrir dentro de 1 hora, 2 horas. Mucho menos somos conscientes de la realidad del día de mañana. No sabemos qué es lo que va a acontecer en el fin de año o en el inicio del 2024. Desconocemos el futuro, pero la figura de un líder, y en este caso la figura de Moisés, siempre generó seguridad en el pueblo. Porque Moisés era un hombre que se comunicaba con Dios. Un hombre que recibía las instrucciones claras y directas de parte del corazón de Dios. Pero ahora bien, el requisito, hermanos, que Dios estableció en la vida de su siervo Moisés, fue que Moisés pudiera en todo momento, ¿verdad?, ser alguien que tuviera obediencia a él, pero también que él fuera un hombre que tuviera un acercamiento a la palabra. El requisito para cumplir con la tarea, hermanos, bajo cualquier circunstancia y en cualquier momento de la vida de Josué, es que no se apartara de la ley de Dios. Cabe decir que hasta este momento Josué es el primer hombre, hermanos, que está recibiendo un libro. La Biblia está hablando aquí de un libro, el libro de la ley. Pero la manera en cómo Dios se comunicaba con Moisés no era a través de un libro, sino que era mediante una tradición oral. Es decir, Dios hablaba directamente con Moisés. Y la responsabilidad primordial de los padres en el hogar, en la familia, era transmitir estas instrucciones, las enseñanzas de Dios, para que el pueblo pudiera vivir en la obediencia que Dios estaba demandando. Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos en las tablas. Dios le entregó a Moisés también una serie de reglas, normatividades que el pueblo tenía que entender, que apreciar, que conocer, que memorizar, pero sobre todo tenía que obedecer. Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés la manera en cómo el pueblo tenía que conducirse en la vida religiosa, la vida ceremonial. También Dios le dijo la manera en cómo ellos tenían que conducirse civilmente. Incluso Dios instituyó leyes sanitarias, leyes de higiene, en cuanto a la forma en que ellos, ¿verdad?, deberían cuidarse. Había normas sanitarias también. Dios estableció leyes en cuanto al trato de las personas que desobedecieran las leyes morales y las leyes civiles del pueblo. Así que Dios utilizó a Moisés para transmitir de una manera oral la enseñanza. Pero aquí lo que vemos es que ahora Josué cuenta con un libro, el libro de la ley. Y ese libro de la ley es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia que Moisés redactó, en donde estaba establecida la normatividad y las instrucciones que Dios le estaba dando a su pueblo para que el pueblo de Dios pudiera disfrutar de las promesas que Él les había entregado. Tenemos un Dios de promesas, tenemos un Dios de pacto,
Tenemos un Dios que es fiel a su palabra, que aunque su pueblo permanezca infiel, Dios es fiel a su palabra. El libro iba a dirigir la vida de Josué y del pueblo. Este libro iba a controlar la manera en cómo Josué hablaba. Es decir, que a través del libro Josué iba a hablar la palabra que Dios quería que el pueblo escuchara. Y note usted, Josué se encuentra ante la gran responsabilidad, la misión de entregar la tierra prometida, de ir y conquistarla, de pasar el río Jordán. Es decir, esto era algo verdaderamente difícil. Esto iba a demandar mucho de la vida de Josué. Y por eso el requisito era el esfuerzo y el valor. Porque sabía Josué lo que se le iba a venir. No sé si a usted le ha pasado que a veces tiene una semana tan acarreada, una semana tan llena de compromisos que dice, ay, es domingo y mañana es lunes. Y entonces ya usted está mirando todo lo que se le viene a lo largo de la semana. ¿A alguien le ha pasado algo así? Y Josué está en una situación muy similar. Josué sabe que la promesa de Dios está ahí, que aunque Moisés murió, la promesa de Dios no muere con su siervo. Y esto es una realidad, hermanos, que aunque los siervos de Dios mueren, la promesa de Dios no muere con ellos, porque tenemos una promesa en gloria en Cristo. La promesa nos las ha dado Dios a través de su Hijo Jesús, y tenemos el testimonio en su palabra. Así que ahora Josué tiene esta tarea, una alta encomienda, y ahora él tiene que dar instrucciones, organizar al pueblo, conducir al pueblo para la conquista de la tierra prometida. Es decir, tiene mucho trabajo encima, tiene mucho que hablar. Y en la vida de un líder, el hecho de que desarrolle habilidades comunicativas siempre será importante. Ninguna actividad entonces iba a funcionar fuera, amados hermanos, de la normativa de Dios. Esto es que Dios estaba normando, Dios estaba diciéndole a Josué que todas las cosas que él iba a realizar tenían que tener, ¿verdad?, un fundamento en la palabra, en el libro de la ley. Esto es que un buen proceder siempre tendrá un buen conocimiento. Para que actuemos de una manera correcta, necesitamos aprender, necesitamos conocer. Mire, a veces a lo largo de la vida cometemos muchos errores por falta de conocimiento. Otras veces por falta, ¿verdad?, de inteligencia, de sabiduría, es que tomamos, ¿verdad?, caminos, decisiones o acciones que muestran nuestra falta de conocimiento. A veces el término ignorancia puede sonar, ¿verdad?, de una forma muy fuerte. Pero en cierto sentido todos ignoramos algo. Todos somos ignorantes en cierto modo. Y la ignorancia del pueblo de Israel los llevó, ¿verdad?, por caminos equivocados. La falta de conocimiento del pueblo de Israel los llevó también, ¿verdad?, a enfrentar consecuencias. Y Oseas lo dijo: por falta de conocimiento el pueblo de Dios perece. Que no sea, ¿verdad?, eso una realidad en nosotros. Que como pueblo de Dios no sea la falta de conocimiento lo que nos lleve a perecer, hermanos. Lo que nos lleve, ¿verdad?, a alejarnos de disfrutar las promesas que Dios nos ha dado. Mire, el proverbista señala: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Josué tenía que llenar su corazón de la palabra del libro de la ley. Jesús afirmó en cierta ocasión que de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es que lo que esté en nuestro corazón es lo que estará continuamente en nuestros labios también. Que de lo que llenemos nuestra mente y nuestro corazón es de lo que estaremos también hablando y reiterando, amados hermanos. Así que esto nos lleva a un llamado urgente.
y a reconocer la necesidad de llenar nuestra mente y nuestro corazón de la bendita palabra de Dios. Y yo quiero plantear una pregunta: ¿cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos la aman? Para conocer el parámetro de amor en cuanto a la palabra de Dios, Jesús afirmó en Juan capítulo 14, versículo 21 esto. Y yo quiero llevarlo ahí al texto. Juan capítulo 14, versículo 21. En palabras de Jesús leemos: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que el parámetro que determina si yo amo la palabra de Dios es la obediencia. Es decir, que si yo guardo y hago conforme la palabra de Dios, entonces yo estoy reflejando el amor que tengo por Dios y por su palabra. Hermanos, Jesús nos ha amado, y lo que deberíamos mostrar hacia Él es amor también. Pablo escribió en Romanos 12, 1 al 3: por tanto, no te amoldes al pensamiento de este siglo, sino renueva tu mente para que seas transformado. Mire, la Biblia es el libro más vendido. La Biblia es el libro que se lleva a la iglesia, pero la Biblia es el libro menos estudiado, es el más descuidado de todos. La Biblia no solo es un libro que nos va a informar. El propósito central de la Biblia y la utilidad de la Biblia es transformarnos. Si usted quiere ser moldeado y transformado en su vida, necesita tener la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Pero para que esto suceda, necesitamos un orden de prioridades. Y la vida se trata de oportunidades y de prioridades. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Y para responder a esta pregunta, necesitamos saber qué lugar la Biblia ocupa en mi vida. Si la Biblia es prioridad, si yo me esfuerzo en meditar de día y de noche la palabra de Dios, entonces mi vida será transformada. Y yo iré creciendo a la estatura del carácter de Cristo. El salmista declaró: la ley de Jehová es perfecta. ¿Cuántos creen eso? La ley de Jehová es perfecta, no tiene error alguno, y convierte el alma. Esto es que la ley de Dios es la encargada de transformar la vida. Así que Josué tenía que entrar en una dinámica en donde él iba a dirigir al pueblo de Dios, al pueblo israelita, pero no lo podía dirigir con sus propias palabras. Josué necesitaba la palabra viva y eficaz. Josué necesitaba la palabra que es luz. Josué necesitaba la palabra de vida. Necesitaba la palabra del libro de la ley, para que el pueblo fuera dirigido de una manera correcta. Y esta palabra contiene promesas. Esto es en realidad un eco. Lo que Dios está hablando con Josué: medita de día y de noche, es en cierto modo una hipérbole, es una exageración, porque podemos pensar que Josué estaba las 24 horas de su día, los 7 días de la semana dedicado al estudio de la palabra de Dios. Y cuando llevamos esa idea en nuestra mente, mire, podemos ser como un globo. Nos subimos hasta el cielo y de repente nos ponchamos y caemos hasta la lona. No sé si alguna vez alguien se ha determinado, y espero que no me deje solo, a decir: voy a leer la Biblia en un año, la voy a terminar. Y pasó el 2020, el 2021, la pandemia, llegamos al 2023 y la meta no se ha logrado. Y subimos como globo al cielo, con expectativas elevadas.
emocionados diciendo, va a ser la mejor de las aventuras, este es mi año, voy a leer la Biblia, voy a sacar el provecho de la Escritura. Y terminamos con excusas. Es que no sé cómo leerlo, es que no tengo tiempo, es que no sé de qué manera volverle interesante en mi vida, es que pues me acerqué a ella, puse lo mejor de mí, intenté encontrar respuestas en la Biblia, pero no es lo que yo necesito para mi vida. Porque pensamos que la Biblia está muy desligada de tu horario de trabajo de las 6 de la mañana. Pensamos que la palabra de Dios nada tiene que ver con el problema que tú estás enfrentando con tu jefe, ¿verdad? Ahí en la empresa. Porque creemos que la Biblia está muy desligada a la necesidad presente. Pero la palabra de Dios sigue siendo viva, eficaz y pertinente para cada una de las necesidades. La palabra de Dios sigue siendo el instructivo que necesitamos y lo que va a satisfacer nuestra vida en plenitud. Y entonces le decía, empezamos como globo en el cielo y terminamos como globo en el suelo. No lo logramos, nos comprometimos, dimos lo mejor de nosotros y sencillamente no llegamos a esa meta. No logramos alcanzar ese fin, ese propósito que determinamos. Pero algo que deberíamos saber, hermanos, es que ese intento que hicimos una y otra vez y que probablemente generó en nosotros frustración y que provocó en nosotros un malestar y que incluso se convirtió en una barrera para que posteriormente digamos, no, mejor no me acerco, mejor no prometo lo que no voy a cumplir. Debería ser para nosotros una experiencia, mirarlo como una experiencia que va a abonar hacia lo que Dios nos va a permitir lograr más adelante. Deberíamos verlo como un reto, pero más que como un reto, deberíamos verlo, hermanos, como un deseo en nuestro interior de querer tener un tiempo para meditar la palabra del Señor. Josué no estaba 24/7, no dedicaba las 24 horas de su día y los 7 días de la semana a la meditación. Lo que el Señor le habla a Josué es que debería él tomar un tiempo de su día para poder meditar en la palabra. ¿Será que es muy difícil para mí meditar, dedicar un tiempo de mi día para pasarlo con Dios? Pasar tiempo con Dios es la mejor inversión que tú puedes hacer en tu día. Y Dios te va a hablar. Y Dios se va a comunicar contigo a través de la palabra. La palabra tiene promesas y este es un eco de la promesa que Dios le había dado a su siervo Moisés y que ahora la promesa estaba sobre el siervo Josué. Dice Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es que Dios ya le había entregado la promesa a Moisés y ahora se la estaba dando a Josué. Esto es que el pueblo iba a disfrutar de este parabién de Dios y ellos iban a ser bendecidos en Dios. Sí, amén, en Dios y solamente en Dios. Pero para lograr que esa promesa y la bendición de Dios se cumpliera, ellos necesitaban tener la Biblia en el centro, meditarla. Esto es que necesitaban hablar y murmurar
La palabra meditar es murmurar. Ellos necesitaban reiterar, hablar la palabra una y otra vez, escuchar la palabra en sus propios labios. Oiga, y quien murmura la palabra de Dios, quien medita en la palabra, quien dedica un tiempo para estudiar y profundizar en la palabra, no tiene tiempo para murmurar otras cosas. Necesitaban oír la palabra. Mire, no sé si alguna vez le ha pasado a usted también, que dice, yo quisiera oír un sermón, una palabra, un mensaje, una enseñanza. ¿A alguien le ha pasado eso? Y va a YouTube y busca Centro Familiar Kairos, los mensajes ahí de YouTube. O va a cualquier página y dice, voy a buscar al pastor fulano de tal. Y empieza a buscar. Y empieza usted a oír una enseñanza o una predicación de algún determinado pastor. Y escucha. Y su alma se alimenta, su vida se alimenta. Pero lo que Dios pretende con Josué y con el pueblo es que ellos puedan aprender a meditar, a hablar la palabra, a murmurar, que ellos puedan estar hablando esta palabra una y otra vez. Por eso debe haber una continuidad. Por eso el pasaje habla de que continuamente la palabra debe estar en los labios. Y esta palabra es una palabra que va a bendecir. Es una palabra que va a edificar. Esta es una palabra que va a traer bien al corazón, a la vida. Y no solo de la persona que medita, sino que también los beneficios se van a extender a los que están a su alrededor. Meditar es hablarla. Es una especie de predicar, de estar hablando el mensaje de Dios una y otra vez. Es como si tomara el sermón de hoy y me parara en el espejo y estuviera yo hablando este mensaje una y otra vez y no hubiese audiencia alguna, y hablo los pasajes una y otra vez. Estoy meditando en esta palabra. Pero además la meditación tiene otra implicación. ¿Alguien ha visto comer a las vacas? Y luego las vacas tienen una forma extraña de comer, porque rumean, mastican y devuelven la comida. Si Elías hace eso, le va a ir como en feria. Pregúntale a la pastora. Si un niño hace eso, ¿cómo le va a ir? Y luego están comiendo y tú llegas, los saludas y se sacan los niños la comida. Y dice, ¿quieres? Y yo, sí, pero de la bolsa. ¿Alguna vez ha tenido usted esa experiencia con los niños? Y luego el niño se saca la comida y ¿qué hace? La regresa. Y las vacas hacen algo muy similar. Y la devuelven y la vuelven a consumir. Y la vuelven a escupir. Meditar tiene ese sentido. Uy, es que ya leí Juan 3:16 como unas 100 veces. Filipenses 4:13 ya las leí como unas 5,000 veces. Es más, lo tengo ahí el pasaje en mi habitación. El Salmo 23, todos los domingos lo recitamos en la iglesia. Lo sé de memoria, lo conozco muy bien. Pero meditar es volver al alimento. Es volver a tomar el alimento que alguna vez ya habías digerido y ya habías mascado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo que decirte. Porque Dios siempre tiene algo que hablar a tu vida. Porque la palabra de Dios tiene una riqueza interminable. Porque en la palabra de Dios encontramos lecciones e instrucciones, principios para situaciones de vida, hermanos. Y por eso Dios manda a Josué que bajo ninguna circunstancia y en ningún
¿verdad? Bajo ninguna circunstancia y en todo tiempo él pueda estar leyendo. Que no deje de leer, que no deje de meditar, que no deje de acercarse a la palabra del Señor. Posiblemente alguien acá en la reunión de hoy pueda pensar que la palabra de Dios ya no es tan relevante para su necesidad, para su vida. Y pueda creer, pueda decir, es que la he leído tantas veces y mi problema de hace 20 años sigue ahí. He escuchado este sermón de Josué 1:8 y el mismo pastor lo ha predicado ya varias veces. U otros pastores lo he leído, lo he visto. Pero pareciera que no tiene una relevancia en mi vida. Hermano, el amor a Dios y a su palabra se va a reflejar a través de la obediencia, como leímos en Juan 14:21. El que obedece los mandamientos de Dios va a demostrar que le ama. La Biblia no es un libro informativo que va a satisfacer todas tus curiosidades. La Biblia es un libro que va a transformar tu vida. La Biblia es un libro, hermano, que te va a dar instrucciones de vida, que te va a ayudar a establecer principios que te lleven a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia te va a moldear de tal manera que tu vida glorifique el nombre de Cristo. Y de eso se trata. Lo que pretendemos al reunirnos es glorificar a Cristo, glorificar el nombre de Dios, que Dios sea exaltado por los siglos de los siglos, que aunque la gente no nos vea allá afuera cantando, levantando las manos como en la reunión del domingo, pero sí van a ver lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Esto es cuando dice al final del pasaje, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para el pueblo judío el camino estaba asociado con el comportamiento, con la conducta que ellos mostraban. Es decir, que aunque muchas personas nunca leerán la Biblia, te van a leer a ti. Pablo dice que somos cartas abiertas, que nos van a leer, van a mirar lo que la palabra de Dios está haciendo y ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos quieren prosperar y ser exitosos? Pero a la manera de Dios. ¿Cuántos anhelan el éxito a la manera de Dios? El éxito a la manera de Dios tiene implicaciones. Primera implicación, sufrir. ¿Cuántos quieren sufrir? Jesús dijo, en el mundo tendréis sufrimiento, aflicciones. Pero dijo, confiad porque yo he vencido al mundo. El éxito a la manera de Dios implica negación. Toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo y síguelo. Esto es negarte a tu propia voluntad. Pero todos queremos hacer nuestra voluntad. Todos queremos hacer lo que creemos es más conveniente. Entonces, para prosperar y para ser exitosos a la manera de Dios necesitamos negación. Necesitamos sufrir, es parte del proceso. Necesitamos primordialmente tener, ¿verdad?, a la palabra de Dios en el centro de nuestra vida. Prosperar es cumplir con éxito la tarea encomendada. Prosperar es triunfar, es tener una vida feliz. Así podemos definir la prosperidad y el éxito como una vida feliz. Como alcanzar, ¿verdad?, el cumplimiento de las metas, alcanzar resultados positivos. Y luego, el Salmo 1:1-3 habla de estos resultados. Escúchenlos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prospera. ¿Puede un cristiano ser exitoso en todo? Mire, Josué, Dios le prometió, le dijo, vas a ser prosperado en todo, todo te saldrá bien, todo lo vas a lograr. Pero el todo de Josué estaba implícito en la acción que él iba
a realizar o en la tarea que iba a cumplir. O sea, en realidad no se refería al todo, a la ausencia del nada. Se refería a que en todo lo que tenía que ver con conquistar la tierra prometida y repartir la herencia a las 12 tribus de Israel, en toda esa tarea Dios lo iba a bendecir, Dios le iba a dar la victoria, Dios le iba a dar el éxito, Dios lo iba a prosperar, lo iba a ayudar. A eso se refiere el todo del cual Dios le habla. Es una promesa para el pueblo de Israel. Dios le está diciendo a Josué y le está confirmando la palabra. Y Dios le promete su ayuda, le promete su compañía. Dios le promete a Josué respaldarlo en esta gran tarea que tiene por delante. Iglesia, tenemos una tarea esencial: predicar el evangelio. Pero tenemos tareas también secundarias que realizar. Tenemos actividades también que Dios, ¿verdad?, por iniciativa nos ha confiado. Y Dios nos promete tener éxito, prosperidad en estas tareas si meditamos en la palabra, si vivimos conforme a la palabra, si hacemos de la palabra de Dios nuestro diario vivir. Termino diciendo esto: necesitamos meditar en la palabra, estudiar la palabra, porque a través de la palabra vas a crecer, vas a lograr madurar espiritualmente y vas a ser un cristiano eficiente. Sin palabra de Dios no hay crecimiento. Pueden las personas tener mucho conocimiento, pero para crecer necesitan meditar en esta palabra. Primera carta de Pedro 2:2 dice que debemos tener una actitud como la de un niño recién nacido. Tengo un bebé y cuando él mira la mamila, se le prepara la mamila, se emociona. Y dice que deberíamos tener esa actitud, desear la leche espiritual como niños recién nacidos. Hermano, si tú quieres prosperar, tener éxito en las tareas que Dios te ha encomendado, necesitas tener en el centro de tu vida la palabra de Dios. Necesitas meditar, leerla, necesitas entenderla, pero sobre todo necesitas obedecerla, guardarla, y entonces todo te saldrá bien. Obedece la palabra, vive en esa palabra, hazla tuya. Y yo espero que al salir hoy de esta reunión, Dios siembre en el corazón de su iglesia el deseo de poder meditar esa palabra. La palabra es un alimento, hermanos. El recién nacido pienso yo más bien, porque es lo que imagino, que al mirar la leche, él y sabe la reacción que al sentir el biberón en sus labios y digerir ese alimento. Hay alimentos que nos gustan. A mí, por ejemplo, tengo un deseo predilecto por los pescados, el mole, los frijoles, los tacos. Somos una ciudad donde yo me considero, ¿verdad?, como un taquívoro, alguien que le gusta comer tacos. Y disfrutamos y sabemos y hasta recreamos a veces lo que eso significa. Hermano, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y cuando tú vas a la Biblia, tú te estás alimentando del pan de vida. Si tú y yo amamos a Dios, mostremos ese amor a través de la obediencia a esa palabra. Vivamos en esa palabra y entonces, solo entonces, todo te saldrá bien.